A continuación vamos a explicar cómo hacer un histograma de variable continua. Vamos a hacer el ejercicio número 13. Nos dice, las tablas adjuntas son datos de temperatura de dos hornos continuos de cierto proceso. Realice los histogramas del horno 1, del horno 2 y de ambos hornos. En este video vamos a hacer el del horno 1, el del horno 2 lo deberán hacer ustedes en sus casas. Bien. ¿Cuándo se usa un histograma de variable continua? Un histograma de variable continua se usa, como su nombre indica, cuando la variable es continua, es decir, cuando los valores son con coma, o cuando la variable es discreta, pero la cantidad de clases del histograma es muy grande. Generalmente, cuando la cantidad de clases es mayor que 10, en ese caso no tendría sentido hacer un histograma de variable discreta, porque el gráfico ya se volvería muy complicado, sería gráficamente poco práctico. Entonces, en ese caso se opta por más que la variable sea discreta, utilizar un histograma de variable continua. Es decir, fíjense, acá en el horno número 1, si cada valor no repetido representa una clase, van a ver que la cantidad de clases que tienen es mayor a 10. Lo primero que tienen que hacer para construir un histograma de variable continua es realizar lo que se llama una tabla de datos agrupados. En un histograma de variable continua, las clases del histograma no representan un único valor, sino que cada clase representa a un intervalo, donde cada intervalo tiene un límite inferior, un límite superior. Si algún valor cae dentro de ese intervalo, se considera dentro de esa clase y se incrementa en 1 la frecuencia absoluta. Entonces, el primer paso para realizar la tabla de datos agrupados es calcular el rango. El rango no es más que el valor máximo menos el valor mínimo, como muestra acá. La cantidad de clases total que va a tener el histograma va a ser proporcional a la raíz de n, donde n es el total de datos. En este caso, como son 25 datos, la raíz de 25 es 5, por lo tanto, vamos a tener 5 clases. El otro valor que deben calcular es el ancho de clase. El ancho de cada clase se calcula como el rango dividido la cantidad de clases. Bien. 21 dividido 5, 4,2 nos da para este caso. Entonces, la tabla de frecuencias de datos agrupados es ligeramente diferente a la tabla de datos discretos. Tiene la clase que en este caso son 5 clases, cada clase tiene un límite inferior y un límite superior, como dijimos, y la marca. La marca es el punto medio de la clase, o sea, es el punto medio del valor que está entre el límite inferior y el límite superior. Después el resto es igual, tienen la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, el límite inferior de la primera clase es igual al valor mínimo. El límite superior se calcula como el límite inferior más el ancho de clase. En este caso sería 1075 más 4,2 que les da 1079,2. La marca, como dijimos, es el promedio de la suma del límite inferior más el límite superior. Es decir, tienen que hacer 1075 más 1079,2 y dividirlo por 2. Y eso les da la marca. El límite inferior de la segunda clase va a ser igual al límite superior de la primera clase. Y el límite superior de la segunda clase va a ser igual al límite inferior de la segunda clase más el ancho de clase, que es 4,2. Y eso les da 1083,4. Con el mismo criterio, bueno, calculan la marca, con el criterio que expliqué más arriba, y con el mismo criterio van completando el resto de las clases. Fíjense que acá abajo les remarco el criterio que estoy utilizando para completar los límites inferior, límite superior y marca de clase. Entonces, lo que deben realizar ahora a continuación es el conteo. Cuando un valor les cae dentro del límite inferior y límite superior de la primera clase, en la frecuencia absoluta deben
incrementar en 1. Lo mismo que si algún valor, por ejemplo, les cae dentro de los límites inferior y superior de la clase 3, deben incrementar en 1 el valor de la frecuencia absoluta de la clase 3. Bien, y así hasta completar los 25 datos. Bien, los 25 datos deben quedar agrupados en sus respectivas clases. Luego, el criterio para completar frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa es exactamente el mismo que ya explicamos en los anteriores videos. Una vez que tienen completada la tabla, ya están en condiciones de realizar el histograma de variable continua. Ahora vamos a explicar cómo se realiza. Bueno, el histograma de variable continua es muy similar al histograma de variable discreta. Tiene un eje vertical donde se ubica la frecuencia absoluta, un eje horizontal donde se ubica el evento o la clase. En este caso yo estoy usando la clase. Y la diferencia que tiene es que en vez de dibujarse con líneas, se dibuja con barras continuas, o sea, con rectángulos continuos, como se aprecia en la imagen. El alto de los rectángulos va a ser proporcional a la frecuencia absoluta. Fíjense, para el caso de la clase 1, la frecuencia absoluta es 4, por lo tanto, la altura del rectángulo es 4. Para el 2 es 5, por lo tanto, la altura del rectángulo es 5. De la misma manera van completando el gráfico con el resto de los rectángulos según la clase. La aplicación del histograma de variable continua es similar a la del histograma de variable discreta. Se usan para ver tendencias o predecir eventos. La única diferencia es que en este caso los datos están agrupados y se representan por intervalos. Generalmente el histograma de variable continua lo que hace es tratar de reducir la cantidad de barras, en este caso de rectángulos, de manera que el gráfico sea lo más intuitivo posible. Pero su aplicación es similar a la de, como ya dijimos, variable discreta. Recuerden que los histogramas, lo volvemos a repetir, su aplicación es ver rápidamente las tendencias, predecir la evolución de un proceso, de un evento, bien, etc.